Buenas tardes. Ante todo, muy agradecido por tu asistencia. Mi nombre es Benjamín Garavito, ingeniero de petróleos de la Universidad de América, año 95. Eh, Llevo en el tema ambiental prácticamente desde el inicio del ejercicio de la profesión, justamente con el tema de la tesis de grado que tuvo que ver en ese entonces, con el manejo de los residuos, con el manejo de las aguas, que para la época se hacían en los trabajos convencionales de perforación. Algunos de esos trabajos hoy en día todavía persisten, pero obviamente el tema de normatividad ambiental y el tema de sostenibilidad pues ha avanzado muchísimo. El tema que pues vamos a presentar el día de hoy tiene que ver con la reutilización de agua excedente en la producción de hidrocarburos para la recarga de un acuífero con alta reducción en su capacidad. Este es un tema que realmente surgió de una videoconferencia que fue presentada el año anterior, el 1 de agosto, y que tenía que ver con la reutilización justamente de los excedentes de agua en varias opciones que hay, no solamente técnicas válidas y desde hace mucho tiempo utilizadas, sino otras que se han venido eh, incorporando por las necesidades que existen en cuanto a darle solución, no solamente de orden técnico, sino desde el punto de vista ambiental, a esta condición de excesos de agua. Y pues a lo largo de esta presentación vamos justamente a incorporar algunos conceptos que son muy necesarios para poder abordar el tema y que nos van a permitir ver en un contexto mucho más amplio las grandes posibilidades que tiene el manejo de estos excedentes con respecto a la solución que hay incorporada. Entonces, la agenda que vamos a tener incluye, ¿qué pasó? Que ya es colectiva, en que debemos tomar partido y debemos ser parte de la solución en los temas que pues atañen a la parte de sostenibilidad ambiental. No por el hecho de estar en la industria petrolera y siendo pues gestores de muchos de los procesos, debemos desatender el tema justamente de las soluciones. Entonces, en esa línea base conceptual, vamos a dar como no, en esa línea base conceptual vamos a precisamente revisar el escenario con el cual eh, hemos diseñado la manera en cómo estos excedentes de la recarga de un acuífero abatido puede tener una solución casi que próxima con todo el andamiaje que significa y los esfuerzos que significaría esto. Vamos a ver obviamente las definiciones, vamos a hacer énfasis en lo que es agua excedente en la producción de hidrocarburos para contextualizarlo y tenerlo claro y tenerlo precisamente como el pilar para poder avanzar a la siguiente parte, que es hacer un análisis del acuífero de la sabana de Bogotá y Cundinamarca. Posteriormente hay unos conceptos que es una caja de herramientas, unos puntos unidos, y al final vamos a entrar con un epílogo que lo que pretende es dar la conclusión, pero dejar una reflexión que la idea es que sea algo concreto para poder tomar acciones. Las acciones las vamos a ver que son de orden institucional, pero precisamente con un beneficio directo, no solamente a las personas, que pues al fin de cuentas somos los que generamos los cambios y los que merecemos tener la sostenibilidad, como a los sectores productivos que hay, no solamente con el tema petrolero, sino con temas que están muy cercanos. Pues en este tema de la definición o el tema que tiene que ver con la conceptualización, pues hay una frase muy, muy conocida y además muy cierta que el señor Steve Jobs durante su última etapa y cuando los desarrollos más importantes de Apple pues se dieron a conocer, él la mencionó y es que no puedes conectar los puntos hacia adelante solo
que pueden conectar hacia atrás. ¿A qué se refería él con eso? ¿Y por qué yo lo contextualizo para relacionarlo con el tema del agua? Porque realmente tenemos muchos puntos que todos los que están involucrados en el tema petrolero, en el tema ambiental, en el tema social, reconocemos. Estos puntos pueden ser justamente, estos son algunos de los muchos que hay. Se habla, por ejemplo, de los paradigmas. Hay muchas personas que están de acuerdo que los procesos tal como se hacen hoy en día, pues son los correctos. Y tampoco quiero decir que estén equivocados. Son correctos porque se está haciendo un cumplimiento y se está honrando pues lo que determinan las leyes que están vigentes. También se habla de desecho. Justamente los manejos del agua en el sector petrolero, y pienso que en la gran industria, todas las demás industrias, se maneja con ese criterio, con un criterio de que es un desecho. La razón es una razón, además de ley, porque lo que en nuestro país permite los vertimientos de agua es un decreto que justamente en este año tiene ya 30 años de estar en uso. Es el decreto 1594 del año 84 y que fue en su momento emanado por el Ministerio de Salud. Ese decreto tiene, digamos, una permanencia y tiene todavía el rigor de ser aplicado a pesar de haber tenido un decreto eh, que pretende reemplazarlo, es un decreto ya del Ministerio de Ambiente, que es el 3930. ¿Cuál ha sido el punto precisamente crítico para que no entre el 3930 con toda su, digamos, estructura del tema del agua? Que justamente en los vertimientos pues se tienen algunos parámetros que todavía no son fáciles de poder enfrentar desde el punto de vista de los tratamientos. Entonces, ese es un punto típico. Se viene trabajando en él desde el año 2010, que justamente se hizo la promulgación del decreto que les comento, el 3930. Hablamos, conectamos el punto de la bioética, porque en los temas justamente ambientales y de sostenibilidad tiene mucha relevancia hoy en día. No es el hecho de cumplir porque lo dice la ley, sino que tenemos también que ir más allá de eso. Tenemos que revisar que si técnica, social, económica, ambientalmente, hay alguna cosa mejor a lo que se tiene, avanzar en esa línea, en ese lineamiento. Entonces tiene que ver con el cumplimiento. Hay un concepto o hay un punto que es el de innovación abierta. Lo vamos a ver al final de la presentación y es un programa precisamente que tiene actualmente el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio, y que lo que pretende es, la definición de innovación abierta más sencilla es que muchas de las actividades y muchas de las acciones que ya son comprobadas, que tienen éxito en otras áreas, las podemos incorporar a nuestra experiencia petrolera, como también muchas de nuestras experiencias en el sector petrolero, otras industrias posiblemente las han incorporado. Eso es innovación abierta. No se trata de inventarse algo o de crear un nuevo proceso o un invento como tal, sino lo que ya existe, adaptarlo a condiciones que permitan tener unos resultados incluso mejores a los que ya se venían trabajando en otra área. El tema de los acuíferos, que va a ser fundamental acá en nuestra exposición. El tema de los acuíferos va a ser un eje que precisamente vincule muchos de estos puntos. Entonces, esa va a ser una definición que vamos a ver a continuación. El tema de los tratamientos, lo acabamos de mencionar. Los tratamientos pues son la manera como justamente se puede lograr hacer un entregable que es de orden de depuración, de limpieza, de adaptación de las aguas para que puedan ser vertidas. E insisto en eso, seguimos hablando de vertimientos. El tema de la ley y los decretos era lo que hablábamos de, seguimos con un decreto que es muy antiguo, tenemos otro que está, digamos, vinculado desde hace unos 4 años, pero muchas personas y muchos grupos que tienen que ver con el tema del agua y del tema de vertimientos y el tema de tratamientos y todos estos temas,
olvidamos, porque pues seguramente es un olvido, no que se esté, digamos, dejando de lado, porque pues la ley es un tema que si uno no lo conoce, no lo exime del cumplimiento de la misma. Entonces hay una ley que es una ley perfectamente adaptada a estos conceptos, que es la ley 373 del año 97, en donde su filosofía habla de ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, eso también lo vamos a retomar más adelante. Y finalmente el tema de sostenibilidad, pues que tiene que ver con hacer el mínimo impacto en las operaciones y más en lo que tiene que ver con el agua. Y sobre todo, si yo no puedo retornar a como se encontraban las cosas antes de iniciar mi operación, antes de iniciar mi proyecto, por lo menos debo hacer un gran esfuerzo en hacer compensaciones. Entonces aquí vamos a hablar muchísimo de compensaciones que nos van a empezar a ayudar con los temas de cumplimiento, con los temas de pasar del concepto de desecho a pasar al concepto de recursos, que vamos a incorporar temas de tecnologías de otras áreas para que esto lo veamos que es posible y obviamente vamos a llegar finalmente a tener un entorno bioético. De pronto vamos a hablar sobre eso si nos alcanza el tiempo y lo podemos correlacionar con lo que estamos hablando. En cuanto al primer punto de definición, y que es muy sencillo, traje, digamos, esta lámina que pues muestra lo que es un acuífero, es en su terminología y en su expresión más clara, es un depósito natural donde se almacena agua. Nosotros en la industria petrolera estamos siempre con con la idea, porque pues fue lo que aprendimos y en lo que estamos en el día a día, que los temas de los acuíferos pues siempre son muy profundos. De vez en cuando hay acuíferos superficiales que pues crean es un proceso de alto riesgo en la operación de perforación y en las operaciones de producción de los hidrocarburos. Entonces para eso se toman todas las medidas técnicas de aislarlos. Ustedes han oído pues que una de los puntos críticos, por ejemplo, en el campo Castilla y Dicimene es justamente que hay acuíferos superficiales que como son tan cercanos, crean casi que una estrategia técnica para poderlos aislar y poder evitar que haya cualquier contaminación. Ese es un reto que tiene en esa área Ecopetrol y que pues lo ha venido trabajando de una forma adecuada y con todas las medidas de seguridad para evitar hacer impactos que podrían pues determinar cambios en el tema ambiental. Los acuíferos de los que vamos a revisar nosotros son los acuíferos precisamente superficiales, porque hacia allá queremos llevar esta iniciativa y esta posibilidad de hacer una reutilización de esas aguas excedentes de los hidrocarburos. Entonces, por favor, ténganlo muy presente. Esto puede asimilarse tal como está aquí en esta fotografía, puede asimilarse a lo que es nuestra sabana de Bogotá. Tenemos unas características de cerros, los cerros orientales, y tenemos una amplia sabana en donde además de que está la ciudad muy cercana a estos cerros, tenemos un área muy extensa que son las áreas ya que incluso involucran todos los municipios cercanos, en donde hace algunos años había una floreciente industria precisamente enfocada en ese punto que era la industria de los floricultores, que hoy en día si lo vamos a revisar, es una industria que pues casi prácticamente se estancó, o por lo menos su crecimiento no se siguió dando como se tenía. Menciono esto porque al final en esa conexión y en esa metodología que tenemos para esta presentación, eso tiene mucho que ver y tiene casi que un gran anclaje en cuanto al resultado al que podemos llegar. El tema, eso es lo que nosotros hemos denominado como otros sectores que se van a beneficiar y que están muchas veces sin ninguna correlación o interrelación con el sector petrolero. Es necesario hablar del ciclo del agua. El ciclo del agua es el proceso natural que permite la recarga justamente de los acuíferos, entre muchas otras cosas. Puse lo de los acuíferos, pero el ciclo del agua tiene una significación y un alcance muchísimo más amplio.
es el, digamos, responsable de los equilibrios, de la cadena alimenticia, o sea, de una cantidad de connotaciones, pero para nuestro interés lo hemos, eh, lo hemos mencionado como que sencillamente en un hábitat sostenible y en un hábitat, digamos, de menor exigencia de recursos, pues el ciclo del agua hace su función, que básicamente es lograr que el agua lluvia eh, que llega a la zona terrestre se infiltre, se purifique y de muchas maneras sirve como recurso. ¿Qué está pasando en este instante con los grupos de población muy grandes? Pues que el acuífero, que tiene una recarga natural, como su nombre lo indica, empieza a tener una abatimiento, que es el término técnico, pero que el término real es que empieza a perder toda su, digamos, no solamente capacidad de mantener el volumen de agua, sino de que ese volumen de agua de alguna manera crezca. Entonces ahí es una reducción. Y análogamente a lo que pasa con los yacimientos petrolíferos, pues nos está pasando o está ocurriendo eh, en muchísimas partes en donde el grupo de población cada vez crece de una manera desmesurada. Entonces, como es un recurso que necesitamos en el día a día y también en el día a día y en los tiempos, el número de habitantes va creciendo, no lo hace de la misma manera la compensación. Por eso hablamos de la compensación. Ya la forma natural no es suficiente para hacerlo. Ya los estudios y hay una serie de alertas tempranas, ya regresando aquí a nuestro caso de la sabana de Bogotá, hay ya unas alertas que hablan incluso de un evento posiblemente de alta reducción, porque llega a un pico, que es el año 2017. Estos fueron unos estudios que se hicieron para un debate hace ya 2 años en el Congreso, en donde el gerente del acueducto en su momento alertó sobre el riesgo que existía de que Bogotá siguiera suministrándole a los municipios vecinos, que pues son de Cundinamarca, el agua. Realmente ese no, tal vez no sea el punto no sea el punto técnico como tal, eso quizás tenía eh, otra motivación, porque lo que consumen los municipios cercanos con respecto a lo que consume Bogotá no es muy significativo, posiblemente sea un 10%, tal vez exagerando. Más adelante vamos a ver el consumo que tenemos de agua acá en Bogotá para dimensionar mejor esta parte. El punto del reporte integrado de gestión sostenible de Ecopetrol. Como se trata de unir muchos puntos, traje esta información que publicó Ecopetrol en un informe muy interesante y además uno de sus primeros informes bastante completo sobre los temas de gestión sostenible, porque pues Ecopetrol, al entrar en todo el esquema de la bolsa y de todos los procesos que ha tenido de una mayor democratización, el hecho de que sea una empresa mixta, pero que todavía tiene una gran, digamos, coparticipación con los accionistas y todos estos temas, le implicaron continuar un mejoramiento y una dedicación mayor, no solamente a los temas técnicos y operacionales, sino a los temas de sostenibilidad y a los temas sociales, así como a sus temas obviamente financieros que pues, los maneja de una muy buena forma. Lo que declara, lo que se menciona en este año 2011 es que Ecopetrol produce en su operación directa cerca de 1.400.000 barriles por día de agua asociada al crudo extraído, equivalente a cerca de 4.9 barriles por cada barril de crudo extraído. Acá en esta, digamos, declaración que se hace, se mantiene para ese momento como una media que hay a nivel mundial. Lo esperado o lo promedio es que por cada barril de crudo que llegue a la superficie deben llegar 5, 6, máximo 7 partes de agua. Esos son como los promedios. Obviamente, como en toda estadística, hay algunos picos, tanto bajos cuando se inician las producciones, un campo nuevo o un pozo exploratorio que conlleva a la extensión de un campo nuevo, muchas veces tiene unos cortes de agua mínimos, muchas veces hay una relación 98-2 y esa relación pues obviamente va cambiando. Pero cuando se estabilizan los procesos y los campos empiezan a madurar o a tener mayores volúmenes de producción, la producción de agua empieza a dispararse muchísimo.
Entonces, digamos que en este momento, este dato eh, es, eh, es congruente con lo que sucede en otras partes en la extracción de los hidrocarburos. Teniendo en cuenta la problemática asociada al tratamiento y disposición en el gran volumen de agua extraída, durante el año 2011, pues, la Vicepresidencia de Producción trabajó cada una de sus áreas operativas para establecer unos escenarios futuros de producción de agua asociada al ciclo y generar una estrategia de gerenciamiento de la misma que busca lograr la eliminación de los vertimientos a cuerpos de agua superficiales entre los años 2015 y 2020. Estábamos en 2011. Hay obviamente una conciencia y hay ya una alerta. Esto de muchas maneras es una alerta de lo que hablábamos de la autorregulación. O sea, es una manera en que Ecopetrol y más allá de Ecopetrol como entidad, las personas que trabajan en estos temas y que son obviamente muy responsables de la parte ambiental y de sostenibilidad, pues hablan de una estrategia para que exista un gerenciamiento sobre estos volúmenes de agua que en su momento ya empezaba a verse que era un volumen mayor de agua asociada. Esta distribución lo que indica, estas son las siglas que para Ecopetrol nombra todas sus áreas eh, operacionales. Entonces esto significa Superintendencia Castilla Chichimenes, Superintendencia de Operaciones de API, Superintendencia de Operaciones del Norte, Superintendencia de Operaciones, hay algunas que se me escapan los nombres exactamente, pero están representadas los puntos cardinales en Colombia, es decir, de norte, sur, oriente, es donde están todas las operaciones. La que mayor, la que mayor participación tiene es precisamente la que nos interesa ir nosotros identificando como el área de mayor cantidad de producción de agua, y es justamente Castilla y Chichimenes. Aquí en este informe tiene el 53% de esa participación de agua asociada a la producción. Hay otra cosa importante que aclaremos. Nuestro enfoque es agua excedente de producción. Una cosa es el agua excedente, que obviamente debe ser siempre un menor valor con respecto al agua producida. O sea, el agua producida es el 100% de todo de ese total, pero el agua excedente lo vamos a ver más adelante a qué se refiere justamente, o sea, cuál es ese excedente del agua y por qué la hemos, digamos, por qué nos hemos interesado tanto en ella, cuál es la razón de nuestro interés. Aquí pues también se hace una serie de estadísticas en donde se mencionan los volúmenes captados de agua en metros cúbicos. Esto es todo relacionado a cada uno de los años. Son volúmenes pues, nosotros en la industria petrolera pues la manera de medir y la manera de dimensionar los volúmenes puede ser en barriles. Acá los hacen en metros cúbicos, pero cada metro cúbico contiene aproximadamente unos 6.2 barriles, o sea que esto en barriles son casi 400 y pico de millones de barriles de agua. Esta agua es agua captada. Traigo esta información porque esta agua no tiene nada que ver con los excedentes de agua ni está relacionada con el agua que se produce con el petróleo. Es un agua que se requiere en muchos de los procesos y es agua captada. El agua captada significa el agua que me autoriza la autoridad ambiental para poder hacer mis procesos. Así como me autoriza agua captada y en esta época eh, la normatividad todavía permitía y no había tanta, digamos, rigurosidad como está hoy en día, entonces habían zonas en donde pues la captación del agua era algo rutinario. Voy a hacer un pozo o voy a desarrollar un campo, listo, sus puntos de captación son estas coordenadas. Hoy ha cambiado mucho eso. Muchos de los proyectos hoy en día y muchos de los retrasos que hay en las operaciones de manera global, justamente es porque ya no se están otorgando permisos de captación. Entonces, como hay permiso de captación, hay permiso de disposición. Aquí hay un dato que es bien interesante, sobre todo el que tiene que ver eh, con el, con el 2011 y el 2009, si ustedes lo observan, es que el agua que yo capté es menor a la que yo vertí. Cuando debería, en una lógica de un balance, si yo obtengo agua, hago muchos procesos, debería tener incluso menor volumen de agua, por lo que hablábamos de los ciclos del agua. Hay un volumen de agua siempre en el ciclo que se
se transforma, no es que se pierda, sino que se transforma porque se evapora. Entonces en estos procesos hay mucha agua que debería haber disminuido, pero acá sucede es todo lo contrario. Aquí hay un volumen, por ejemplo, del 2009 se captó 85, pero se dispuso más, porque ese es el vertimiento como tal. El vertimiento aquí lo tienen como aguas residuales domésticas e industriales. Eh, si vamos a un caso típico, por ejemplo, de perforación, vamos a irnos a la operación de perforación. El agua que se requiere para un proyecto de perforación es mucha, porque justamente con esa agua no solamente se debe garantizar que las personas que están en la operación, los habitantes de ese lugar, que es una ciudad pequeña, pueden albergar hasta 100 personas, deben tener todas las garantías de agua potable. O sea, esa agua es potable para su uso diario mientras permanecen en la operación. Pero adicional a eso, hay unas aguas industriales que son las aguas con las que se prepara el fluido de perforación, el lodo de perforación, y se hacen muchos otros procesos que muchas veces son hasta de limpieza, lavado del equipo, etcétera. Esos volúmenes por eso son tan diferenciales. Las industriales son muchísimo mayores a las aguas domésticas en cuanto a los vertimientos. Pero las clasifican así porque siempre se ha hecho una diferenciación. O sea, yo tomo un agua doméstica y no la puedo mezclar con la industrial, a pesar que las dos aguas van a un punto de vertimiento final. Es algo bien, digamos, extraño que se haya dado esa clasificación cuando al fin de cuentas el agua en su tratamiento final debe dar una solución que es única. No las puedo diferenciar en su vertimiento porque pues la fuente o el lugar de vertimiento es el mismo. Al fin de cuentas van a llegar ambos tipos de agua. Esta aclaración, vamos a ver en un par de láminas, porque puede ser una razón también de cambio, una razón de cambio en ir construyendo la manera como podríamos hacer unos aprovechamientos de estas aguas y cómo estos volúmenes tan grandes que pues acá están llevados a una estadística anual, podemos compararlos con los excedentes que vamos a empezar a encontrar del agua que producimos del subsuelo, o sea, el agua asociada. Bueno, voy a leerles acá, vamos a tomar 2011, las fuentes de captación. Las fuentes de captación son una fuente superficial. Fuente superficial es agua del acuífero, es un acuífero superficial. Fuente subterránea puede ser agua que está relacionada con la producción de hidrocarburos o sencillamente que está en otro punto de captación eh, mucho más remoto, y el agua directamente del acueducto, que esto era lo que ya se venía, bueno, el agua del acueducto en todos los casos permanece casi constante. Y hay otras que las pusieron acá en el 2010, no especifican cuál, no están en los demás. En sí son aguas que se necesitan para hacer los procesos del día a día. Puse el ejemplo de perforación porque es el que más conozco, en el que pues tengo alguna experiencia. Eh, con toda seguridad en los procesos de producción, en las estaciones, van a necesitar agua. Sí, esto no, fíjense que esta estadística no referencia en dónde usa el agua. O sea, no me dice que en perforación, no me dice que en producción, no me dice que en refinería, no lo dice. Lo lanza es como el total que se usó y que se hizo la estadística del 2009 hasta el 2011. Y en el vertimiento efectivamente es eso, es después de que hice todos mis procesos, yo hago un vertimiento conforme al decreto 1594 que habíamos hablado inicialmente, porque el decreto lo que hace es permitir vertir el agua, es decir, desechar el agua. Esa palabra vertimiento está muy relacionada con el desecho del agua, y ahí vamos a ver otro punto importante de anclaje, otro punto fundamental de concientización, porque se trata también es de eso. Esto también es un ejercicio académico, es un ejercicio para que nosotros, sin necesidad de hacer ningún cuestionamiento, que hagamos una reflexión muy profunda sobre la incidencia, pero sobre todo las grandes ventajas que nosotros podemos tener con el tema del agua. Ese es otro objetivo, tal vez que va surgiendo a partir de todas estas consideraciones. Viene un tema bien interesante, que es la reinyección de agua. Entonces aquí, tal cual
esta información de esto está disponible, una información pública. Si ustedes entran a la página de Ecopetrol la encuentran, si entran por Google o por cualquier otro buscador la encuentran. Entonces yo lo que hice fue pasarla a esta lámina, y lo que hice es que en el 2011 se reinyectaron 74.4 millones de metros cúbicos, que al llevar esto a barriles son 7 por 6, son más de 400 millones de barriles en ese año, para fines de producción secundaria. Entonces viene la primera explicación para, para poder comprender y para poder desvincular lo que es el agua con objetivo técnico y lo que es el agua excedente. El agua que tiene un objetivo claramente técnico, pues está relacionada con las digamos, prácticas verificadas y prácticas que son necesarias para poder hacer los recobros adicionales cuando ya el yacimiento perdió su energía de salir sin ninguna ayuda. Entonces, estas aguas son muy necesarias para poder traer otra cantidad de hidrocarburos a la superficie. Reyección tipo recobro mejorado justamente, o entonces acá viene esta que es una exclusión o reinyección tipo disposa. Encontré también aquí pues que hay una ambigüedad, o quizás obviamente es un error no a propósito, porque si yo hago una producción secundaria que implica un recobro mejorado, desde ningún punto de vista puede ser equivalente a un disposal. Un disposal es lo que significa la palabra en inglés, es disponerla, es desecharla, es no utilizarla para nada que sea técnico, sino porque tengo que llevarla a otro escenario. Lo que implica bueno, aquí es el aumento muy significativo de este porcentaje de 275, comparando las aguas reinyectadas. El 2009 fueron 6.4 millones, aquí pasaron pues a 74. O sea, y incluso en el mismo, en el mismo anexo de la información sobre este tema de la reinyección de agua, se hace la aclaración de la reinyección de disposal, por eso la vamos a leer. Recuerden que atrás habían ya detectado que lo del tema del agua creciente había que tomar alguna estrategia, esto ya se había advertido. Entonces acá se confirma eso. Se busca disponer de manera segura las aguas asociadas a la producción en acuíferos subterráneos confinados a gran profundidad. Por este medio se tiene proyectado disponer alrededor de 178.000 barriles por día. Aquí entonces acá mencionan a cada una de las áreas: Superintendencia de Operaciones, se me va de mares, Catatumbo. No, Cira, la Cira, la era medio. Sí. Gerencia Catatumbo, Dinoquía, esta sí es. Superintendencia de Operaciones, Putumayo tal vez, Huila, Nororiente, que es lo que antes era Cupiagua, y esa no sé qué sea. Bueno, lo que también deja acá una inquietud, quizás por resolver, y obviamente será resuelta de manera clara, es porque se habla de los dos temas vinculados: la reinyección como un factor de ayuda técnica, pero también el disposo. Y pues acá ya se manifiesta la necesidad de que estos 178.000 barriles por día pues se puedan de una manera adecuada abandonar. Cuando yo digo abandonar es que los pozos disposan son esos, son pozos de desecho, porque esa agua no va a tener ningún tipo de utilidad, y al contrario, sí se tiene que hacer toda una adecuada infraestructura, no solamente de estudios, sino también en la parte operacional, para evitar que pueda haber alguna afectación. O sea, disponer el agua en un acuífero desconocido tiene que precisamente verificar, y tiene que hacerse un monitoreo posterior que no se vaya sino para el sitio en donde se había dispuesto a hacerlo, porque sería muy riesgoso enviar un agua que después se conecte, por ejemplo, con un agua que vaya a ser de agua para consumo, o que llegue a una fuente de captación. Voy a hacer la conexión con el siguiente punto, que es el de la inteligencia de mercado que se hizo en el año 2012. Entonces, volvemos a encontrar que va a haber un cambio
bastante significativo, por no decir que es un cambio dramático. Recordemos lo que hemos hablado acá en nuestros tres escenarios en cuanto a las cantidades de agua que había en el 2011. Este volumen, 74.43 millones de metros cúbicos, que son como unos 400 millones de barriles. Resulta que en el 2012, en diciembre, en la última semana, salió una inteligencia de mercado que buscaba revisar estrategias y cómo hacer más bien una indagación sobre qué empresas o qué grupos empresariales tenían la capacidad de hacer un manejo del agua. Pero es acá donde digo que es impactante porque sale el profesor con una estadística nueva. Esto fue entre diciembre 12 y enero 13. De hecho, sobre esa inteligencia nunca se volvió a saber nada. Un año después no sabemos qué ocurrió con los resultados de la inteligencia. Pero sí nos dejó unos datos importantísimos, y es que por regiones nos indicó cuántos volúmenes de agua había. Entonces, si solamente tomamos Castilla, que es digamos, el campo que más generación de agua en este momento está teniendo, esto es una proyección que ellos hacen al 2015, o sea, para el próximo año. Aquí se habla ya de un agua de vertimiento de 2.080.000 barriles por día, diarios. Entonces, hago énfasis en eso porque cuando miramos acá, nuestros 400 millones, que era el total del país era 400 millones. Ahora solo Castilla, son 2 millones por cada día. ¿Cuánto nos da? 2 por 3, 6, como son más de 600 millones. No, creo que, vamos a ver si aquí la tengo. Ah, no, aquí está. Aquí está porque yo aquí la saqué. O sea, esta es como se va comportando. En el 2011, ese es el resumen realmente, el punto de anclaje anual. En el resumen tenemos que en el 2011, de la captada 416, de la vertida fue mayor, que es lo que nos causó curiosidad. El agua asociada excedente a la producción de hidrocarburos en ese año fueron 65 millones, pero para el siguiente año, solo tomando la gerencia central, o sea, solo tomando Castilla, vean el incremento que hay. O sea, del 2011 al 2015 el incremento es gigantesco. No sé, el porcentaje puede ser más de 1.000%, muchísimo más. Eso es lo que nosotros, y solamente revisamos ese punto, ¿no? Revisamos este punto que es el de nuestro interés en este momento, porque si quisiéramos mirar Catatumbo, Orinoquía, que es el área de Tibú, eh, tiene un volumen también gigantesco. El de vertimiento es de 2.300.000, o sea, es incluso mayor al de Castilla. La gran diferencia que hay en ese aspecto es que pues Castilla es el mayor productor de crudo, mientras que pues Catatumbo es un campo un campo realmente con una producción ya muy 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 pequeña, que pues puede estar candidatizado a mejorar ese aspecto de producción, pero tiene una altísima, gigantesca producción de agua. Si revisáramos esa estadística que vimos inicialmente cuando en el contexto de todas las operaciones en muchas partes del mundo, la proporción es de 4 a 5, pues imagínense, creo que la producción de Catatumbo en cuanto a hidrocarburos tal vez no sobrepase los 10.000 barriles por día. O sea que la proporción es totalmente inmensa. No sé, desde el punto de vista económico y ambiental, la sostenibilidad, ¿qué pesa más? ¿Seguir sacando los 10.000 barriles o seguir vertiendo? Porque este vertimiento viene viene asociado con el hidrocarburo. Ahí viene la profundidad donde se esté extrayendo este recurso. Bueno, pero como nos interesa enfocarnos en la gerencia central, acá en esta área, muy cercana a nuestra ciudad capital, vemos que hay otro factor, la reinyección, o sea, el límite, eso ya se vuelve un límite técnico, la reinyección para poder extraer más hidrocarburos en Castilla ya llega a un techo. El techo es este volumen de 1.150, que si lo comparamos con el de vertimiento y el de riego, ahora, este de riego es proyectado. Este de riego vale la pena hacer también una verificación muy juiciosa, porque el distrito de riego y uno de los proyectos que es muy interesante y muy, digamos, loable por parte de Ecopetrol en esa área de Castilla es un convenio que hay con el ICA. Pero
hasta hace 2 años, o justamente cuando se dieron las estadísticas del 2011, este proyecto con el ICA no alcanzaba a 90.000 barriles por día. Seguramente en la proyección que hay para el próximo año tendrían que hacer un esfuerzo gigantesco para que esta zona de riego pues se incremente también en más de un 1000%. Porque llegar a 1500 va a ser una tarea bastante rigurosa, que sería muy bueno. El hecho de que hayan unos distritos de riego con los excedentes, porque estos ya son excedentes. Los excedentes aquí sí los tenemos claramente diferenciados, el vertimiento y el riego. La reinyección no, esa sigue siendo un agua que necesito para mis procesos de lograr una mayor productividad o un recobro de mi hidrocarburo. Pero los otros ítems ya claramente son agua que hay que mirar a dónde yo la voy a utilizar, que pues acá está definida como de vertimiento y riego. Listo. Y yo, gracias gracias por ese aporte, porque ese aporte nos puede, ¿no? Es que no estaba hablando. Ahorita tuvimos una pausa. Para quienes nos siguen en internet, nos disculpan, hubo una intervención acá de uno de los asistentes, entonces nos mencionaba que precisamente sobre los temas de aprovechamiento del agua, él conoció un caso reciente del Banco de la China, donde quería hacer inversiones en Colombia para poder justamente capitalizar los temas de vertimientos de agua, pero que pues hubo como una especie ahí de restricción por parte del gobierno. Creo que ese es el mensaje. Bueno, bueno, en la conclusión de aquí el aporte es que sí, lamentablemente hay buenas iniciativas y estos bancos y obviamente hablábamos al principio del tema de innovación abierta, tiene que ver con eso. O sea, son cosas que han resultado en otros sitios y pues nada de extrañar, el gobierno chino y sus estrategias de negocios pues son globales. Ellos necesariamente deben salir de su entorno porque pues primero allá tiene una sobrepoblación y segundo se han avanzado en cosas en las que nuestros países quizás tengan muchas posibilidades de hacer intercambio. Eh, el hecho de que no se aplique no significa del todo, yo pienso todavía con optimismo moderado, y en la última parte, que es donde se hace esa unión de estos puntos que venimos hablando, quizás hayan posibilidades, ojalá que fueran locales. O sea, la propuesta nuestra es hacerlo desde dentro, porque pues obviamente nos queda más fácil a nosotros, que tenemos ya no solamente el hallazgo, sino que crear la conciencia de que esto es posible hacerlo. O sea, esto no debe convertirse en un proyecto utópico o una cuestión de que la va a realizar después del año 2020, 2030, cuando sea quizás muy tarde. Ojalá lo podamos hacer ahora. Retomando el tema, pues vemos este aumento gigantesco en el excedente de agua, porque este volumen ya es excedente, este ya no es del límite técnico o que me va a ayudar para sacar más, perdón, extraer más hidrocarburos. Este es un límite, este es un volumen ya de excedente. Esto es pues, para el año 2015. Si esta, digamos, esta media o esta proyección mejor, pues ya hoy en día también está haciendo crisis, ya hoy en día los volúmenes quizás puedan superar estas cantidades para el cierre del 2014, que valdría la pena hacer un monitoreo sobre eso para corroborar si esas estadísticas y esas proyecciones son realmente se han atendido. Entonces ahora vamos a cambiar de escenario. Estábamos en el área de los llanos, en el sector de donde se producen estos excedentes de agua y nos vamos a ir al punto de nuestra ciudad, de Bogotá, el distrito capital. Esta es una fotografía de Bogotá en la noche para el cierre del año pasado. Ya en Bogotá hay una población de 8.363.782 habitantes. Y aquí es donde la metodología, insisto en eso, se vuelve algo también motivante y se vuelve algo interesante, es que hay muchas cosas que están correlacionadas. Por eso inicié y continúo y les estaré diciendo en lo que resta de la conferencia, de la presentación, que los puntos los tenemos, todos los hemos visto. Lo que pasa es que hay que unirlos, como lo dijo Steve Jobs,
pero hacia atrás. Uno nunca puede unir los puntos hacia adelante porque eso sería profetizar algo que se va a convertir en una esmerley. Pero cuando uno ha avanzado y los puntos se quedaron atrás, realmente es más fácil retornar a unirlos. Este es nuestro acuífero, este es el acuífero que hay en Bogotá. Estos son datos de la Universidad de del área de ingeniería de la Universidad se me perdió aquí de Geominas, perdón. Entonces, con Geominas en el 2002. O sea, esta fue eh, una evaluación que se hizo para esta época y lo que demuestra es que hay varios, digamos, espacios, así como que es la manera más fácil de verlo nosotros como ingenieros de petróleo o personas que están dentro del sector de los hidrocarburos, así como el crudo se encuentra en lentes, nuestro acuífero tiene esa característica. Nosotros tenemos varias áreas, lentes de arenas y gravas, tenemos una zona de extracción de agua que es subterránea y tenemos una cantidad o sea, tenemos un área que en sí es muy favorable para el tema de la recarga, que es por la misma estructura de cómo está nuestra sabana. Esa lámina por allá del principio pues es muy clara, están nuestros cerros y las áreas en donde tenemos los mayores depósitos de agua están hacia Chingaza, hacia la parte del Sumapaz. Entonces es un vertedero pues casi ideal, porque la población se sentó en un sitio apropiado. No obstante a todo ese, digamos, beneficio natural y que ya existe desde hace cuántos cientos o cuántos miles de años, nosotros ahorita estamos llegando por ese impacto poblacional a un punto como de quiebre, a un punto de alerta. No es que sea una cosa apocalíptica, ni mucho menos, pero sí va a ser una alerta que hay que considerar porque además tenemos de dónde solucionarla. Entonces, dentro de este estudio o la fuente que es del IDEAN, que es una categorización de los acuíferos en Colombia, el de nuestra sabana tiene una condición que es combinada, porque los acuíferos son o cerrados o abiertos. El de nuestra sabana tiene precisamente por lo que hay como tantas eh, formas en que el agua se almacena, hay unos que son lentos, hay unos que son, digamos, de la recarga inmediata desde el ciclo del agua. Lo tenemos libre y confinado, tiene un espesor bastante generoso, si los comparamos con los demás, es un espesor bien interesante, tiene una profundidad del nivel del agua en metros, entre 10 y 35, que también con respecto a los otros que se encuentran en nuestro país, pues es muy interesante. Y la profundidad promedio de los pozos en metros, eh, digamos que sí significa un esfuerzo mayor al que están, o sea, esto significa que técnicamente perforar pozos de agua en la sabana no es tan sencillo como pareciera. O sea, tiene un grado de dificultad al de otras áreas. Viene el tema de los caudales. Nuestros caudales medios en litros por segundo son realmente muy bajos si lo comparamos con otros que son altísimos. Y la calidad del agua es inmejorable. Este punto de anclaje de la calidad del agua tiene una correlación que olvidé mencionarlo acá, pero ya me acordé. Y es que esta agua que nos está acá, digamos, llevándose a vertimiento y esta que se da para riego, a pesar de que es un agua asociada a un hidrocarburo que está en promedio a 10.000, 11.000 pies de profundidad, el agua de Castilla es un agua con unas condiciones ideales. Lo único que la afecta en gran medida son los fenoles, pero obviamente por lo que venía con una correlación de hidrocarburos. Pero es un agua que no es salada, pero es una condición ideal, porque pues normalmente el agua que está asociada a los hidrocarburos es un agua salobre, es un agua que si uno quisiera hacerle un proceso de depuración o de adaptabilidad para otras cosas, pues sería muy costoso y casi que sería inviable. Entonces ahí tenemos un punto de coincidencia en donde esta agua podría, de acuerdo a esta definición, tener un depósito posteriormente en nuestra sabana. Hacia allá va la idea, ese es el objetivo. ¿Cuál es el punto de las personas? Que nuestra ciudad, y acá viene la otra relación uno a uno, nuestra ciudad tiene este número de habitantes al 2013 y el agua en barriles. Este es un dato obtenido esta semana
del acueducto de Bogotá del área técnica. Claro, ellos nos lo dieron en metros cúbicos, que esa es su medida. De hecho, así es como nosotros pagamos nuestro recibo del agua en Bogotá. Pero fíjense la relación que hay tan impresionante. Nos estamos gastando por día cada habitante de Bogotá un barril de agua. Una relación casi 1 a 1. Es que la cifra casi nos da, mira, nos dio en los 8 millones, nos dio en los 300.000 y acá supera como en 20.000 para que casi fuera coincidente. Ah, bueno, sí, sí, hay una pregunta que si es población de censo. Bueno, esta es una población, el último censo nuestro por registro del DANE, yo no estuve en la tarea de revisar, es del 2005. No tenemos un registro, eso es una proyección, obviamente, y pues me imagino que la toman de la tasa de natalidad, mortalidad, etcétera, es una proyección. Pero digamos que para efectos prácticos hay una relación 1 a 1, o sea, en ese número es una relación 1 a 1. ¿Cuánto nos cuesta el barril de agua? Nos cobran a 1.000 pesos el barril de agua, eso nos vale acá en Bogotá. Y el gasto de agua en Bogotá, entonces ya al hacer el consolidado, son 3.061 millones de barriles anuales. Esa cifra está puesta ahí para que al devolvernos miremos esta otra cifra, 1.306. Esa es la tercera parte del agua que se consume diariamente en Bogotá. Entonces la correlación o la unión de estos puntos es muy, digamos, ya predecible. ¿Nosotros qué podríamos hacer con esas cifras? Aquí hay otro valor, es un valor gigantesco, el de los 1.000 pesos por barril, que si nosotros lográramos hacer previos estudios, esto requiere unos estudios no solamente juiciosos, sino unos estudios muy responsables. Pero lo que se puede ver es que en esa, digamos, dinámica que tiene nuestra industria petrolera, en donde todas las cosas son tan costosas, si nosotros los tratamientos de agua en esos volúmenes que estamos interesados en vertir o en hacer pozos de disposal, costaría el barril muchísimo más que esto, pero muchísimo más. De hecho, un barril tratado en este momento para procesos de perforación en cualquier sitio, no solo de Copetrol, sino de las demás compañías, un barril que yo trato está en un promedio de 35.000 pesos el barril. A lo que quiero llegar es que si nosotros hacemos una alianza estratégica, no solamente institucional, sino desde el punto de vista de nuestra conciencia, podríamos, esta agua que estamos pensando en pagar para verterla o en pagar para llevarla, bueno, para el tema del distrito de riego es muy útil, porque va a traer beneficios para las personas y para los sectores tal cual lo estamos acá planteando. Pero la idea es que en una ingeniería sostenible, en una ingeniería bioética, que son conceptos que mencionamos al principio, lográramos crear una conciencia colectiva para ver que como parte de ese posible problema, lo que se ve allá es un posible problema y por eso la estrategia del 2011 es miremos qué hacemos con los excedentes de agua. Si nosotros logramos unir esos puntos, aliarnos obviamente con las personas que saben de los temas porque son temas muy diversos. Es un grupo tan multidisciplinario, tan diverso, como tan respetable en cada una de sus concepciones. Pero si no se unen, pues vamos a seguir cada uno por su lado, vamos a seguir pagando muchísimo dinero para poder vertir el agua y vamos a seguir acá teniendo posiblemente una alerta muy inmediata y seguramente estos costos en algún momento se van a subir muchísimo, van a dispararse. Entonces, esa alerta que es desde la orilla académica, desde la orilla hasta filosófica puede ser, eh, sí es posible que la anclemos con, con los puntos y con de la manera indicada. ¿Cuál es el punto del sector productivo? Para poder ya ir cerrando toda la idea a donde queremos llegar. El punto del sector productivo es que, lo habíamos dicho, esta es una fotografía de un área de nuestra sabana de Bogotá, en donde aún permanecen la industria de flores. Los floricultores todavía tienen ahí digamos, su nicho y pues es una fuente de empleo y es un área muy dinámica, etcétera, pero tiene una amenaza gigantesca y es que ellos ya no tienen agua o por lo menos no tienen cómo
no pueden expandirse ni pueden aumentar su productividad, tienen como un techo. Así como en nuestra industria petrolera tenemos un techo técnico para inyectar el agua, ellos ya tienen un techo técnico para poder cultivar más. Eh, esta es una estadística de Azocolflores, y es que este es el número de pozos que han perforado acá en nuestra sabana son muchísimos. Vean, esto si lo comparamos, pues claro que esto implica menos costos, obviamente, y menos tecnología, sin que sea por eso demeritado el esquema de perforar pozos de agua, pero sí ya tiene una restricción. La CAR, que es la autoridad ambiental, pues sencillamente no les permite porque ya hay unos límites que son técnicos y que son de justamente el cuidado que debemos tener con el acuífero, porque si se permitiera sacar toda el agua que quisiéramos, pues el tema de la alerta y el tema de nuestro riesgo como población pues sería mucho mayor. Entonces en ese sentido sí ya hay unas medidas que afortunadamente existen y que fueron gracias a la creación de el Sistema Nacional Ambiental con la Ley 99 del año 93, que permitió que todo este esquema de infraestructura ambiental exista. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Tenemos también de la misma asociación de los agricultores, ellos tienen una estadística en donde en el 2004 llegaron a un pico de 60 millones de metros cúbicos de requerimiento de agua. ¿Qué otra coincidencia hay con ese dato que es antiguo, desde hace 10 años? Coinciden que es lo que Ecopetrol está gastando. ¿Se acuerdan de estos 60 millones? Son sencillamente los casi 400 millones que Ecopetrol necesita en toda su operación para un año. Bueno, para un año del 2011. Esta posiblemente sería interesante revisar si esto sigue evolucionando, aunque con las medidas, digamos, de restricción, es posible que se haya estancado y que no haya subido más allá de 80 o 90 millones de metros cúbicos por año. El caso es que, en conclusión, este sector tiene una depresión grande, tiene una restricción ya, tiene un límite técnico que está basado en el tema del agua. Y viene acá una, digamos, reflexión que más que eso es toda una motivación a tomar acciones, y es sobre el punto que el doctor Lester Brown en el año 2010 en su libro El Plan B, en su versión 4, significa que se habían hecho ya antes otras discusiones, y es que hay que movilizarse para salvar a la civilización. ¿Quién realmente es el responsable de movilizarse? Pues nosotros, que somos también los responsables o corresponsables que las cosas estén en unos puntos críticos. Pero si bien nosotros de muchas maneras impactamos nuestro ambiente, somos conscientes pero no participamos, como en muchas otras actividades, pues pensamos que es una eh, obligación de otros. Entonces uno puede decir, no, ahí está la autoridad ambiental, ahí están las ONG, están los organismos de control, está... Este señor lo que hace dentro de una estrategia colectiva, porque ¿cuál es la finalidad del doctor Brown? Que los que tienen que movilizarse somos todos nosotros los que estamos afectando el entorno. Entonces él saca esto que es realmente diciente y habla sobre las situaciones de la crisis de las aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas, y lo que vamos a leer acá de pronto no en su totalidad, pero tomando algunos casos, es lo que nos está pasando acá en Bogotá. Es la misma situación, pero que ya está sucediendo. Este es de hace 4 años, es del año 2010. Pero, por ejemplo, en Arabia Saudita, nuestros, digamos, líderes de producción mundial de petróleo, los señores tienen el agotamiento del acuífero principal. O sea, no hay agua. Y por eso es que deben y tienen que desalinizar el agua de mar en cantidades gigantescas. Claro, uno puede decir, tienen todo el dinero para hacerlo, pero pues más allá de eso, no sé hasta cuándo una condición económica predominante pueda poder salvar esa situación. Los señores en la China que es un tema poblacional, además dice la disminución de la reserva de agua subterránea en las planicies del norte y el agotamiento de los acuíferos poco profundos debido a sobrebombeo.
la provincia de Hebei, un descenso de 3 metros por año en el nivel del agua subterránea. Y la cuenca de Hai, disminución de 40 millones de toneladas de agua por año. Esta cifra es mucho mayor a la que habíamos visto del tema de los metros cúbicos, porque es una cifra que conlleva, había que hacer la conversión con el peso que ellos mencionan y la densidad del agua, y seguramente va a dar otro valor. En la India, 21 millones de pozos de aguas subterráneas construidos, se ha secado la mitad de los pozos. Si acá en nuestra sabana tenemos esa estadística de pozos que tal vez no pasan de 1000 pozos, pues los hindúes han tenido que perforar 21 millones de pozos en donde ya 10 y medio no sirven, ya no hay agua. Esto es apremiante, y Ciudad de México, que es también un área poblacional gigantesca, la demanda de agua sobrepasa el suministro. O sea, ellos ya están en la otra orilla, ya la cantidad de agua que tienen no alcanza para sus propias necesidades. Hasta donde recuerdo, creo que es la ciudad más poblada del planeta, deben estar por el orden de unos 30 millones de habitantes. Los acuíferos están sobreexplotados. En el estado de Guanajuato la disminución del acuífero es de 2 metros por año, y el estado de Sonora la profundidad de extracción bajó de 10 a 120 metros, con todas las implicaciones técnicas y económicas que eso significa y los esfuerzos. Viendo todo esto, que pues la idea es manifestarlo para contextualizarlo, pueden haber muchísimas más, digamos, indicaciones de la problemática, pueden haber incluso muchísimas otras cosas que se pueden mostrar como algo, como lo mencioné hace un rato, apocalíptico, pero no se trata de eso, se trata de que en un punto de herramientas, pues tenemos que encontrar, como dice, eh, como dice nuestro doctor Lester Brown, pues hay que movilizarnos para que seamos nosotros mismos los artífices del cambio, nadie más lo puede hacer. En esa caja de herramientas, o en ese punto de las herramientas, nosotros tenemos dos, que son, primero, eh, evidentes, que por todo lado están totalmente eh, verificadas y apoyadas. Una es el desarrollo sostenible. Entonces hay muchísimos planes que se hacen, y de hecho hoy en día los permisos ambientales, es decir, los planes de manejo ambiental, los estudios que pues conllevan al plan de manejo ambiental, y muchas de las acciones que se toman involucran la sostenibilidad, y vienen entonces los conceptos de que si yo hago una modificación en mi entorno, yo debo o dejarlo como estaba, que es el tema de cómo retroceder para ver de qué forma yo manejo esa situación de cambio, o sencillamente lo compenso. Es un ejemplo de compensación es cuando se hacen eh, para una localización petrolera, fue obligatorio quitar una serie de vegetación y árboles, pues hay un tema de compensación que yo debo sembrar, o Ecopetrol o cualquier empresa que lo haga, sembrar en otro sitio estas especies de árboles. Pero hay muchas más opciones, y las ciudades hoy en día que no es decir, que no marchan en esta dirección, pues obviamente van a tender a desaparecer, o esas áreas se van a ver como un proceso crítico de involución, porque ya no es un tema evolutivo, sino un tema de involución, por todo lo que significa. Y todas las ciudades, tarde o temprano, se preocupan por incluso rescatar muchas de sus zonas que son de alto riesgo, no solo por la aglomeración de habitantes, sino por el saneamiento de los servicios públicos, por todo eso. Y las campañas uno las ve a toda hora, las campañas sí están realmente orientadas a nuestros hijos, y los están enseñando a que hay que hacer prácticas de temas ambientales. O sea, eso ya es un chip que existe, o sea, quiere decir que se está haciendo. Y la razón es porque también hay una estructura de ley. El hecho de que hayan autoridades ambientales, como mencionamos hace un momento, el caso de la CAR, significa que sí hay, obviamente, tanto unos deberes que cumplir como están establecidos en muchas otras actividades civiles. Entonces, en la parte ambiental hay una normatividad. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía. Entonces, volvemos al esquema. Cumplimos con la ley, o cumplimos con un decreto que es reglamentario de disposición y vertimiento de agua, pero podría ser mejor. Nosotros podríamos tener un,
podríamos tener una autorregulación y llegar a lograr hacer cosas mucho más significativas con respecto a la aplicación de esa ley. Y justamente ahí entra en juego pues no solo la discusión que puede generar esto, sino la movilización. Vuelvo a hablar de lo del tema del slowdown, la movilización, porque el decreto nos puede llegar a permitir disposiciones, claro, dentro de la ley, pero con qué impacto y con qué, digamos, afectación en el tiempo, cuando realmente ya existe una ley que lo extraño es que debería ser superior al decreto, porque de hecho la ley tiene muchos instrumentos. De hecho, la ley también de forma insólita se cumple. La ley está verificada que se cumple en algunas áreas. Ecopetrol tiene cumplimiento de la ley 373 en las refinerías y en los procesos que hace con Occidental en la tira y Fanta. Pero debería ser para todos los procesos. O sea, no debería existir vertimiento, debería existir un proceso de reutilización del agua, además por lo que estamos nosotros revisando acá. Sí podemos conectar y sí podemos lograr que en esa reutilización del agua hagamos la diferencia y tengamos beneficios para las personas principalmente, pero también para los sectores. O sea, ese apalancamiento sí es posible hacerlo. Entonces, en ese esquema, la ley 373 tiene un amplio, digamos, eh, plataforma y una estructura que sí permitiría no solo que en los procesos más cotidianos, más locales en nuestro hogar, lográramos hacer la diferencia, porque hay muchas de las aguas que nosotros usamos, las aguas que se denominan grises, las aguas de lavandería o las aguas de la ducha, etcétera, esas aguas pueden entrar en un proceso de reutilización. Con más razón, cuando estamos hoy en día estructurados a hábitats que son más de propiedad horizontal que antiguamente las casas comunes silvestres y los barrios. Hoy en día las concentraciones de población sí permitirían hacer un reuso del agua. Eso es un tema también de reflexión, es un tema que puede estar relacionado con la planeación incluso eh, de las comunidades, de las áreas de interés en donde la población pues está más concentrada. Y para tomar un solo ejemplo, aunque a los niños les enseñan en el colegio el tema del buen manejo del agua, que hay que no desperdiciarla, hay que ir más allá, porque si una escuela o un colegio le explicara a un niño con un buen ejemplo, una cosa es decirlo, pero otra cosa es que vea un ejemplo. Si en una escuela y quienes más aprenden y con más velocidad y también aportan dentro del aprendizaje son ellos, pues una escuela podría tener perfectamente un esquema de reutilización de agua, lo debería tener, y por ende ser un efecto multiplicador para hacerlo en nuestros hogares, en la industria, en todo sitio. Esa ley 373 puede ser nuestro eje y nuestro norte también en la aplicación efectiva de esos beneficios que estamos hablando. Esta lámina desde siempre, desde que yo la encontré, la incorporé a los temas de reutilización de agua, pues para mí siempre me ha indicado es que aquí está nuestra gerencia central que la llama Ecopetrol, que en nuestro caso de estudio sería el Campo Castilla, con esos grandes excedentes de agua que hay, y aquí está nuestra sabana con ya la alerta que existe y el déficit que hay de agua. Entonces, en las consultas que hemos hecho y en algunas discusiones académicas que hemos tenido y algunas otras técnicas, porque en este tema técnico hay una cantidad y o sea, el tema se abre a debate. eh, Está bien que se abra a debate, porque no quiere decir que porque académicamente hayamos hecho el hallazgo, los técnicos tengan que decir que sí a todo. Pero aquí el grupo de base que nosotros hemos identificado y que nos han alentado con esta, digamos, iniciativa o con este hallazgo, como ya lo estamos viendo, es que primero es un tema de ley.
O sea, estamos respaldados por una ley que lo que hay es que lograr que tenga mucha más efectividad. Segundo, técnicamente es totalmente posible, porque tenemos primero una condición de excedentes de agua que están causando es un impacto no solamente ambiental, sino también social. ¿Social en qué sentido? Que si regresáramos a la lámina por allá donde está ese 1.500.000 barriles que se van para los temas de riego, pues podría tener un beneficio inmenso en esa alianza que hay con el ICA para ahora en esta semana ustedes han escuchado el terrible pues impacto que crean los paros y digamos las dificultades del área social allá en Castilla, en los llanos. Entonces pueden perfectamente parar las operaciones de varios taladros y por todas las implicaciones que eso tiene. No sé si la parte de gestión social y la parte que pues apalanca estos temas, quizás ha visto que hay una gran oportunidad en el agua. El agua de hecho es un generador de cambio y ha sido un motor de desarrollo para todas las actividades humanas desde siempre. Y no va a ser la excepción a pesar de que estemos en una era de tecnología y en una era pues aparentemente de una gran evolución en muchos aspectos, el agua sigue siendo un tema necesario. Hasta el momento no sabemos que se pueda reemplazar por algo diferente y es algo vital. De hecho, las mayores proporciones del agua pues están presentes en todo lado, en nuestro planeta, en nosotros mismos como seres vivos, en todo, en los alimentos, etcétera. Entonces quizás ahí sea un factor de cambio, eh, de donde se derivó toda esta discusión sobre la reutilización del agua. También hay una línea base y un segmento de gran profundidad, que es que esa agua excedente puede ser muy útil para reactivar zonas que siempre se ha pensado que no se pueden cultivar. Ahora, el cultivo no necesariamente debe ser de especies para alimentación, porque eso también puede generar muchas discrepancias y puede tener mucha oposición. No, el agua sencillamente se puede utilizar para temas de biocombustibles, perfectamente, que sería otro sector que se puede alimentar con estos recursos. Y además extensivo. Extensivo significa que hemos detectado que a las poblaciones en las áreas es una sugerencia y las poblaciones con las que hemos hablado en el sitio, también en conferencias sobre temas técnicos, pero todos enfocados en la parte académica, pues hemos encontrado que para ellos sería muy llamativo tener un apoyo, no de una serie de prebendas o de una serie de oportunidades que los insertan en la industria sin que ellos tengan que ver con la industria. La comunidad a donde llegamos con nuestras operaciones no realmente no pertenecen a nuestra industria, sino pues están en su sitio como locales. Los visitantes somos nosotros, la industria petrolera. Entonces, para ellos sería mucho más favorable y sería mucho más agradecido que en una línea base con unos volúmenes tan excepcionales de agua les pudiéramos dar un proyecto que sea de ellos, porque obviamente el objetivo del negocio de Ecopetrol o cualquier compañía filial o cualquier compañía operadora no es meterse en un cultivo, por ejemplo, bioextensivo de caucho. Vamos a tomar el ejemplo del caucho. Acá me acuerdo siempre el ejemplo del caucho porque en unas reuniones que tuvimos en noviembre y diciembre en Puerto Gaitán, las personas se interesaron muchísimo porque resulta que el caucho, antes de que llegara a la industria petrolera y mucho antes, en los años tal vez 30, 40, pues generó una gran dinámica también de todo orden, pero vamos a hablar de lo positivo, que generó una dinámica que hoy no existe, o sea, hoy no hay cultivos de caucho y pues una de las razones es porque no hay, primero, una tecnología que lo pueda eh, coayudar, sino que también les falta el agua. O sea, no hay donde apropiarse de tanta agua como la necesita bello cultivo, dicen ellos. Ellos lo recuerdan es como con nostalgia, ¿no? Sí, sí, yo trabajé o mi papá trabajó en temas del caucho. Entonces, ese es un solo ejemplo de muchos. Hay muchísimos ejemplos que uno podría acá traer a la discusión. La aspiración es que al unir muchos de los puntos que vimos dentro de esta presentación, podamos hacer una declaración del proyecto Bachué. Lo llamamos Bachué porque es lo más esencial
y además Bachué es mitológicamente aquí para, nuestra, para nuestros ancestros, pues la diosa que le dio vida, porque además fue diosa mujer femenino que dio vida a todo lo que tenemos en el imaginario de los muiscas. Entonces, eh, es un megaproyecto que integraría una necesidad creciente en la solución de la disposición final y controlada del agua excedente asociada a la producción de hidrocarburos en el campo Castilla de Ecopetrol, con la necesidad de recarga del acuífero en proceso de abatimiento de la sabana de Bogotá y Cundinamarca para beneficiar a las personas y al sector productivo. La declaración es eso, es una declaración que si ustedes la leen es netamente académica, no tiene afortunadamente, y quiero hacer énfasis en eso, no tiene ningún interés de lucro ni económico diferente a que se va a lograr este beneficio. Y por eso lo que ustedes van a ver a continuación es precisamente lo que es inesperado, o sea, lo que uno, al tener un hallazgo de estos, no podría hacer totalmente algo distinto, uno podría intentar buscar a empresarios que tienen muchísimo, digamos, músculo financiero para llevar una causa a esto. Pero no lo necesitamos porque entonces estaríamos siendo incongruentes con lo que justamente el señor Brown nos decía, para tomarlo como cita y como lo dicen muchos académicos y estudiosos de los temas sociales. Dentro del gran problema que creemos que existe, está en la solución, ahí está metido. Entonces, esa declaración de este megaproyecto tiene las siguientes implicaciones. Hay unos objetivos recomendados, y es que se puede lograr una alianza institucional para compartir valor. Entonces, ponemos un primer, digamos, concepto que está ahorita muy, pero muy, no solamente de moda, sino que se está aplicando. El valor compartido son unos temas que incluso aquí la Asociación de Ingenieros de Petróleos presentó en su congreso del mes de octubre y fue muy bien recibido. Vino el señor Dan Smith y hizo una, digamos, presentación de casos de éxito elementales. O sea, uno pensaría que una teoría sobre manejo de valores, pues podría estar mucho más, eh, digamos, estratégica, montada sobre una cantidad de cosas extrañas o secretas. No, es elemental. Los valores compartidos es eso, es hacer todo lo diferente a lo que siempre se ha hecho. El valor compartido, por eso pensamos que puede servir también como referente en la declaración y en el objetivo recomendado. Y acá, en la adaptación que nosotros acostumbramos a hacer de muchas de las teorías que nos llegan, porque tenemos también, digamos, esa condición acá, y es que nosotros somos bastante, no solo perceptivos, sino que queremos como revisar el modelo a ver si tenemos algo que darle. Nosotros hemos pensado que ese valor, ese compartir valor o ese valor compartido debe generar es una reciprocidad en los beneficios. La reciprocidad en qué consiste, para hablarlo concretamente, en que ese volumen de agua que día a día y en la medida en que la producción se incremente va a convertirse en una situación o muy crítica o de mucha análisis y de muchas inversiones para poderla, digamos, resolver, pues en su más, digamos, sencilla solución está es en traerla para crear una reciprocidad de beneficios aquí donde la estamos necesitando. Ya, ya vamos a llegar así. Hay una pregunta sobre quién lidera el tema, ya vamos a llegar allá, ya estamos por abrir digamos, la puerta de las opciones en donde vamos a tener no todos los puntos unidos, pero sí la mayoría, o sea, el gran volumen de puntos. Eh, Hay que identificar la innovación abierta implícita. La innovación abierta, que también es de hecho un programa que tiene el gobierno a través del Ministerio de Comercio, es eso, es poner todos los casos de éxito de muchas cosas que se hacen en otras industrias al servicio de la industria petrolera. Y en este caso, lo que la industria petrolera tiene, dárselo a otros sectores. Y este, que quizás es uno de los centrales y más importantes, es reconocer, pero reconocerlo no porque sea un tema de ley, sino porque es un tema de conciencia, es un tema que es realmente
de esa manera. Ese es el deber ser de las cosas, es reconocer que el agua es un recurso estratégico e integrador del sector energético global. Entonces, Ecopetrol hizo una transformación muy importante y muy valiosa, que fue haber pasado incluso en su imagen, porque también desde el punto de vista de la imagen, si ustedes observan y lo hacen por curiosidad, todos los logotipos de las industrias, de las empresas petroleras en el mundo, representan o la institucionalidad de lo que significa pertenecer a una élite, digamos, empresarial y de poder, de un sector poderoso, eh, pero muy pocas están honrando el tema de la sostenibilidad. Entonces los logotipos hablan por sí mismos y Ecopetrol tuvo un gran acierto al haberse transformado, como lo indicó en sus explicaciones de la iguana, el haberse transformado a eso, a lograr integrar dentro del sector energético global e ir más allá. Otra compañía que lo hizo en su momento, que pues lamentablemente tuvo ahí un punto crítico con lo del tema del Golfo, fue la British Petroleum. La British Petroleum cambió su estandarte, que era un estandarte inglés, más como de batalla que de otra cosa, y lo cambió por un concepto que es Beyond Petroleum, o sea, ir más allá del petróleo, porque realmente el petróleo es un tema de necesidad, pero es un recurso no renovable, mientras que el agua sí es un recurso renovable, y el agua puede ser un factor de cambio, y por esa razón nos identificamos que debe ser reconocido como un recurso estratégico. Vincular todas las etapas a las áreas de investigación académica para corresponder en lo técnico y verificable. Entonces, una gran recomendación después de ver estos temas es que esto arranque, que como su origen fue en la academia, siga siempre la academia acompañando el tema, porque muchos proyectos lamentablemente pierden su norte porque la mayoría son, digamos, concebidos dentro del método científico, dentro de una serie de connotaciones académicas, pero cuando ya pasa a la realidad, se modifica, cambia, y pensamos que esa es una de las razones por las que esos proyectos y esas cosas pues terminan en otro lugar, porque son muy vulnerables y no tienen la academia que permite dar como una especie de retroalimentación continua, como de oxigenación. O sea, la academia, como no tiene necesidades de primero ser protagonista, ni mucho menos tiene necesidades comerciales importantes, pues la academia se nutre de otro tipo de elementos. Entonces pensamos que ahí va a ser muy útil que la academia siempre esté vinculada. De hecho, hacer unos estudios que conlleven a revisar todo el tema de tanto la producción excedente en Castilla como la condición de nuestros acuíferos acá en la sabana, que va a requerir todo un andamiaje de personas expertas en cada una de las áreas y que esas personas tengan la voluntad y que tengan la disposición de poder hacer equipos. Esa es otra dificultad. En nuestra industria, quizás una de las razones por las que hay tantas situaciones críticas es que las diferentes áreas no se hablan. Las personas que hacen los temas de exploración y producción muchas veces piensan que como la etapa termina ahí, el tema de transportar el crudo lo hace otra empresa, pero es la misma gente. Y de hecho olvidamos otra cosa importante con esta connotación, que es como si una persona, un individuo tuviera muchos padres y mamás. Me refiero a la comunidad en la analogía. Las comunidades desde los momentos en que se hace exploración, pasando la extracción, la producción de los hidrocarburos, el transporte y la refinación, la comunidad es la misma, pero tiene 5 o 6 interlocutores diferentes. Entonces las personas que fueron a socializar en sísmica son distintos a los que llegaron cuando ya estaba sacándose los primeros productos refinados en el tema de la petroquímica. Entonces eso también es una alerta importante para corroborar que tenemos muy descuidados, no conscientemente, sino por el esquema en que se maneja. Entonces, en estos proyectos, ese tema, como ya es una lección aprendida, pues es fundamental tenerlos totalmente controlados. O sea, el grupo multidisciplinario tiene que obligatoriamente estar comprometido y entender qué es lo que pasa en cada una de las etapas. Y acá se nos ocurrió
Sí, eso puede ser un problema de gerencia y puede ser un problema que aquí pensamos que es una forma de protegerlo para que pueda, digamos, volverse una realidad. Y es que es invitar a los agentes de gobierno que ejecutan el control y seguimiento técnico, fiscal y ético. O sea, en nuestro proyecto hemos pensado que, como las prácticas lamentablemente siempre demuestran que hay una, digamos, afectación a, al deber ser, y las empresas obviamente todas se preocupan es porque todo sea transparente y para que todo se haga correctamente, pero en la realidad vemos otras cosas y no es necesario entrar en comentar el tema, pero ustedes saben las noticias de las últimas semanas y nuestro sector petrolero no es ajeno a los temas de corrupción. Son temas que cada vez se vuelven más críticos, mucho más crítico porque es muy sensible, porque es un sector muy cerrado, es un sector realmente muy pequeño, en donde pues todo lo que sucede, todo el mundo lo conoce. Entonces, en ese aspecto, un proyecto de estos, como sale del sector para dar beneficios, debe salir con una protección especial y qué mejor que se haga con los, yo les decía hace un rato que lo importante era encontrar los puntos adecuados, porque uno tampoco puede unir puntos que no sean adecuados porque pues el tema se le vuelve bastante crítico, o sea, se vuelve eh, con un alto riesgo, se vuelve muy riesgoso. Y en lo que mencionábamos acá de vincular distintas etapas, tiene que ver con declarar el proyecto como altamente incluyente. O sea, el proyecto, en honor a que va a compartir valor, a que va a dar reciprocidad y todos estos conceptos, pues el proyecto debe ser incluyente. Desde el principio van a estar presentes no solamente las personas que van a tener el beneficio, sino la comunidad que representan a esas personas. Entonces, con base en eso, eh, yo les doy las gracias por toda su atención, pero vamos a ver una cosa que es el epílogo, una cosa antes de terminar, y es que hay otros puntos que son fundamentales para unir, porque si nosotros dejamos este tema planteado, declarado, que desde todo punto de vista es posible, pero no hacemos un siguiente paso, es posible que se quede ahí en ese empeño. Entonces, los otros puntos fundamentales para unir es que únicamente deben ser institucionales. La institucionalidad, al fin de cuentas, que puede aportar desde un apoyo netamente académico, que ese origen puede tener unos pasos ciertos y puede tener siempre un buen acompañamiento. Entonces nosotros acá pensamos que esa institucionalidad está obviamente representada en Ecopetrol, que es pues quien tiene en este momento el recurso bajo su responsabilidad, ese es este tema, el agua. El Ministerio de Medio Ambiente, está Impulsa, que es lo que comentábamos, es un tema de innovación abierta. Está Castilla la Nueva, que pues sigue siendo el área, el municipio en donde están todos estos recursos geográficamente. Está la Agencia Nacional, está el Departamento del Meta, está el Ministerio de Minas, la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Agricultura, está la CAR, que es nuestra autoridad ambiental en Cundinamarca, y está obviamente Cor Macarena, que hace sus veces en el área de los llanos. Está el distrito capital y está obviamente ACIPED. ACIPED va a cumplir un rol, y ahí respondo una de las inquietudes, va a cumplir un rol que es como el de, si además no es obligatorio, esto es una propuesta, y como es una propuesta académica, lo que busca es que mucha gente se integre y que mucha gente pueda y quiera participar. Como es un proyecto tan grande y tan, digamos, que requiere muchos esfuerzos y requiere muchísimo compromiso, pues el número de personas que se necesitan casi que no la podemos dimensionar. Es un proceso que en todas las etapas que tiene mucha similitud con lo que sucede en una cadena productiva del sector de los hidrocarburos, porque además vamos a tener un gran apoyo en todas las experiencias y en todas las dinámicas que significa hacer el negocio de la industria de los hidrocarburos, desde sus etapas de exploración hasta sus etapas finales de refinación y posteriormente de comercialización de todos estos hidrocarburos. Entonces,
digamos, empeño, hemos pensado que lo más justo es que tenga un acompañamiento para que las cosas las hagamos justamente como lo indica la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que era lo que antiguamente era la Oficina de Anticorrupción. Entonces pensamos que las áreas que siempre están involucradas después de que se hace un proyecto, las queremos traer antes de que el proyecto se haga, para que lo conozcan. Con esto cumpliríamos nuestro objetivo de la protección. ¿La protección en qué sentido? Que la Contraloría tiene un área muy bien definida que es el área de control fiscal a todo el sector de minas y energía. Pero de esa área surgió el año anterior y ya completa su primer año, un área que es una Contraloría delegada para el tema de las regalías. Entonces, ¿qué hemos pensado? Que esto va a tener seguramente muchos patrocinadores, pero también, como va a haber obviamente unos requerimientos de recursos, qué mejor que muchos de esos recursos desde antes de que el proyecto empiece a caminar, tenga el control y vigilancia justamente del tema fiscal. Porque fue tan importante y es tan trascendental todo lo que tiene que ver con las regalías de la industria, que justamente ya no es solo el área delegada de minas, sino ya hay un área especial, que es el área que tiene que ver con las regalías. La Procuraduría, obviamente, por todos los temas de procedimientos y todos los temas que tienen que ver con el comportamiento, y también incluimos a a nuestra Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, porque la autoridad siempre ha estado muy enfocada y ha sido quizás muy rigurosa, pero eso ha sido necesario en los temas de de la entrega de licencias. O sea, antes de que la autoridad lo fuera, era una agencia, era la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Cuando se convierta en autoridad, esa función la ha honrado y qué mejor que la autoridad nos dé un apoyo decidido en un tema tan trascendente. Entonces pensamos que eso es como un escudo que nos va a permitir movernos con mucha más claridad, porque además el tema lo amerita. Y este es pues ya el nombre que tendría este proyecto, el proyecto Backbest. Entonces, después de toda esta presentación, la conclusión es que es posible hacerlo, es un tema de conciencia, es un tema de coayudar, es un tema de valores compartidos, todo lo que les presentamos acá. Y ahora sí, muy agradecidos por su asistencia. Sí, señor. Listo. Bueno, la pregunta es que, ¿quién lidera el tema? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Bueno, el tema ¿cómo surge? El tema surge como un tema de coincidencias. El tema yo pienso que surgió en Ecopetrol hace un par de años, en el año 2010, cuando declararon que había que hacer una serie de inventarios sobre los residuos que ellos manejaban. Justamente ellos son los que, digo ellos, que es un grupo de trabajo que viene desde el ICP. Cuando ellos incluyen al agua como un residuo, pues empieza una serie de situaciones que se van dando y descubrimos con una prueba que se hace del manejo de la reutilización del agua, descubrimos que hay una gran oportunidad en dejar de captar el agua y en dejar de vertirla. Ahí es donde viene el punto de origen. Ese hallazgo que fue técnico netamente, ahí no tenía nada de académico, conllevó a que se desarrolló una industria que en este momento está creciendo y que es el tema de reutilización de agua en perforación y también se puede hacer en producción. Digamos que es un paralelo que hay. En el lado real de las cosas, pues se siguen haciendo los tratamientos convencionales desde hace mucho tiempo. Esa idea, ya para responder la pregunta de quién lo lidera, eh, fue realmente algo que muchas personas vimos cuando estábamos en el área de ingeniería en perforación allá en Ecopetrol. Vimos que era posible hacerlo, pero hacia el interior lo intentamos de muchas maneras, incluso sugiriendo que se modificaran algunos de los términos y de aplicaciones técnicas. Por eso hay una parte donde hablamos que es perentorio que se declare al agua como un recurso estratégico. ¿Por qué hacemos esa afirmación? Porque es que se está pagando mucho dinero por el tratamiento de aguas cuando no es necesario. El agua vale mucho dinero y por eso, si lo hacemos institucionalmente, ese precio debe llegar a una justa proporción. ¿Y quién lo lidera? No, como fue una cuestión que apareció en un área de ingeniería, que fue
cuestión de muchas personas en las que afortunadamente yo también hice parte de esos grupos. Cuando vimos que no había apoyo desde el punto de vista técnico para hacerlo, entonces recurrimos a la academia. Entonces hicimos una serie de acercamientos con las universidades, hicimos una serie de acercamientos con ACIPEC, y realmente en donde más apoyo ha tenido la idea, sin que sea el líder en este momento, pero sí como el que está impulsando la cuestión, es ACIPEC. Entonces nosotros tuvimos como porque esto es un tema también, esto no es un tema de que alguien se pueda apropiar de la cuestión, esto es un tema que es universal y que la idea es que lo apalaquemos entre todos. Claro, necesita tener algún liderazgo en algún momento, eso es fundamental. Entonces la respuesta es, nosotros le hemos presentado este esquema, el proyecto Bachué, y otra serie de proyectos que son mucho más fáciles de accesar. Este es el proyecto que llamamos a largo plazo. Hay unos proyectos que son a mediano y a corto plazo, pero todos tienen el mismo enfoque: beneficiar a las comunidades con el recurso hídrico. Es así de sencillo. Muchas gracias. El tema es, si por ejemplo hay alguna institución o unas personas que están interesadas en participar y en apoyar, ¿a quién deben dirigirse? ¿A ti o a quién, para como tener una cabeza y decir, oiga, que me llama la atención, yo puedo apoyar en esto o apoyar en esto? Esta es la primera pregunta. Listo. Eso precisamente lo resolvimos hacia finales del año pasado, cuando terminó el Congreso, porque si no había una cabeza. O sea, había muchas personas con la iniciativa y con la idea, pero no teníamos cómo conformarlo, cómo integrarlo. Entonces, en este momento hay un instituto que está en formación, o sea, está en creación, no existe todavía como tal, pero ya tiene las primeras, digamos, etapas, es en su diseño, en su concepción, o sea, todo está dentro de una estructura que es su génesis. El instituto se llama Instituto de Desarrollo Ecosistémico y de Infraestructura Ambiental. Y como es un tema que debemos ser congruentes con lo que estamos manifestando, el instituto se lo ofrecimos para que lo lidere ACITEC, pero también le informamos a Ecopetrol, porque este es un tema para hacerlo de manera abierta, no podemos hacerlo cerrado porque si no también no va a funcionar, porque no es un tema particular, sino es un tema general, es un tema colectivo. Entonces se lo presentamos a Ecopetrol, además de manera formal, a la Vicepresidencia de Innovación y Tecnología, y pues el ingeniero Néstor Saavedra, que está a cargo de esa área, pues él ha tenido un buen recibo. Claro, la invitación es a que tanto él como otra persona que está en la parte académica y es un líder, es el ingeniero Nicolás Santos, que es el director de la Escuela de Ingeniería de Petróleos. A ellos acudimos para presentarles el proyecto e interesarlos en poder, digamos, hacer un grupo primero coherente, pero también multidisciplinario. Pero en este momento el proyecto está aquí dentro de ACIPED, o sea, está entregado y está, digamos, ofrecido para que ACIPED, si lo tiene a bien, lo lidere. De hecho, el ingeniero Hernando Barrero también le ha interesado mucho el tema y como tiene un punto de anclaje académico, pues hay muchísimo interés. Pero eso que vimos de la institucionalidad es el siguiente paso, es poder irradiar y poder construir de una manera, pues primero que todo, organizada y ordenada, no es llamar a todos sino mirar también dentro de un análisis cómo damos los primeros pasos, porque eso tiene una estructuración que más allá de lo técnico lo vamos a encontrar en algunas etapas subsiguientes, pero eso tiene una estructuración que es más de orden social y ambiental, más allá de cualquier tema técnico. Si eso lo hacemos bien, creo que el primer paso estaría dado. Y siempre con el acompañamiento de la parte académica y siempre con la lupa y la vigilancia de los organismos de control. Eso es lo que nosotros hemos, digamos, pensado que es el deber ser de este tema. Pues a mí me parece que es un proyecto supremamente loable, muy amplio, pero por esa amplitud, porque a mí me asustó. Yo quedé asustado de ver todo ese resto de instituciones burocráticas que por ser democráticos, lo que están ustedes buscando democráticamente, excelente, coger a todos los estamentos y que todos participen, pero de hecho es conocido que en Colombia cada vez que tú metes una contraloría, que probablemente
comienza a frenarse, y comienza a frenarse, y comienza a frenarse, y probablemente, vuelvo a insistir, la intención excelente, pero me parece, me quedé asustado con toda No, la cantidad de gente ahí. de hecho, hay una anécdota que es además muy grata, porque cuando presentamos el tema, cuando lo comentamos ya que hablas de la Contraloría, cuando lo comentamos en la Contraloría, pues, o sea, no hemos recibido el primer no. O sea, hasta el momento a nadie nos ha dicho, normalmente en un proyecto hay muchos detractores, hay mucha gente que dice que no. Hemos tenido la fortuna, pero igual estamos preparados que si hay un no, el no es para nosotros, el no es para un grupo muy grande. La anécdota de la Contraloría es que cuando tuvimos una corta reunión y mencionamos el tema, nosotros sugerimos que necesitábamos un acompañamiento. Y es que es muy simpático porque la Contraloría no nos puede acompañar realmente en el inicio del proyecto. Entonces lo que nos dijeron fue, la Contraloría, por su razón de ser, solo puede lograr hacer un acompañamiento en el año posterior al que se hagan todos los proyectos. O sea, no hay un real time, ahí es un tiempo posterior. O sea, que si el proyecto, por ejemplo, arrancara este año, claro, ellos ya están enterados, pero la revisión y todos los auditorías que merece un proyecto de estos, ellos lo harían en el 2015. No, pero yo entiendo que es un tema de ley, realmente no lo veo como que sea una mala voluntad, porque al contrario, su función es vigilar, sino que están, digamos, encerrados dentro de un esquema de ley que ellos no pueden hacer un control previo, ni siquiera durante, es un control posterior, pero igual lo importante es que estén enterados. Una pregunta. El tema de la parte de los números y la parte donde van a salir los recursos, entendiéndose que tendrían que haber algunas entidades que tendrían que hacer aportes, o si todo es capital público, y además quienes serían se entiende que la comunidad serían los beneficiarios, pero en algunos proyectos en donde se ha hecho, digamos, de grandes desarrollos de regadío, se entiende que los propietarios de las tierras también tienen una valorización y tienen que pagar por eso, y que sea previsto. Sí, gracias por esa pregunta, ingeniero Carlos. Nosotros hicimos otro hallazgo dentro de las muchas, este tema también ha sido de muchas experiencias gratas, porque nos hemos encontrado con personas, primero, que son las que han estado frente al rigor de la llegada de la industria petrolera. Entonces, las reuniones eh, que dejan también una gran satisfacción por el aprendizaje que se tiene cuando uno habla con las comunidades. Esta respuesta está basada en la experiencia que tuvimos repito, reitero lo de Puerto Gaitán, que fue muy valioso, porque dentro de las reuniones que se hicieron, hubo una reunión que fue con las comunidades rurales, que son de liderazgo. Entonces, como nuestro negocio está relacionado con muchos líderes de muchas áreas, entonces esas personas a veces son las que tienen más insatisfacciones, porque viene el ejemplo de que muchos papás les dijeron un discurso diferente. Cuando llegamos a preguntarles, porque eso fue más que todo una cuestión no planificada, ni teníamos un libreto para ir allá, sino queríamos era explicarles lo que hace la industria y escuchar de ellos sus apreciaciones. Entonces ahí surgió tal vez la idea del primer proyecto, y es que una de nuestras compañeras de trabajo les preguntó que ellos, antes de que llegara la industria petrolera, ¿a qué se dedicaban? Entonces uno de los señores, uno de los líderes dijo, no, nosotros acá teníamos un floreciente negocio de peces ornamentales. Y de hecho, el día anterior nos habíamos dado cuenta como en 3 lugares donde estuvimos ahí en Puerto Gaitán, en el restaurante y después de que habíamos ido a otro lugar, y en el hotel habían acuarios. Los vimos, pero no notamos que eso para ellos es muy importante. Ese señor nos ratificó eso en el último día, fueron 3 días de sesiones de conferencias y de la experiencia. El señor nos ratificó eso. Cuando él nos dice lo de los peces ornamentales, nosotros inmediatamente pensamos que para él y para su comunidad y para los que tenían experiencia en eso,
es una línea abonada para poder arrancar con ese propósito. Entonces, ¿qué proyecto productivo y de qué manera esos proyectos, de hecho los de primero y segundo piso, porque este es un proyecto de tercero, cuarto nivel, los de primero y segundo piso pueden ser un proyecto de esos, es que la comunidad ahí cercana donde se van a hacer las exploraciones y donde se va a lograr extraer el hidrocarburo, hagan una línea para, por ejemplo, el tema de los peces ornamentales, porque tienes toda la validez de ser apoyados y ahí la industria petrolera va a tener además otro beneficio y la comunidad también, y es que ahí no van a haber intermediarios, porque el intermediario existe en la industria es porque es algo transitorio. Hay intermediarios para el alquiler de maquinaria, para el suministro de personal, para una serie de cosas porque son temas transitorios. Pero cuando se hace un tema a mediano y largo plazo, el intermediario sencillamente desaparece porque no se va a quedar ahí. Ese no es el negocio de él, el negocio de él es intermediar. Entonces acá vimos que el proyecto sí puede ser viable. Eso con el ejemplo de los peces. Hay ejemplos para lo del caucho, hay ejemplos para lo de los biocultivos extensivos. También encontramos que, por ejemplo, la palma en su, digamos, siembra y cultivo y desarrollo requiere es más bien muy pocas manos para hacerlo. Es un tema más industrializado. Pero hay unas especies, como el caso de la artrofa, que es la famosa higuerilla, que encontramos que ellos también la conocen desde antaño. La higuerilla sí necesita muchas manos. Entonces, estos proyectos, al contrario de los que son industrializados y que pues requieren menor atención de las personas, estos proyectos requieren es muchas manos. Entonces, ¿eso quedó la pregunta? Bueno, nos hemos quedado sin audio. Bueno, aquí hay un chat, no sé, Mónica Tejada pregunta, en países como en los Estados Unidos la inyección está siendo cuestionada debido a que ha generado contaminación de acuíferos. En Colombia, ¿cómo nos estamos asegurando que esta inyección no está contaminada por acuíferos? Eh, bueno, Mónica, la respuesta tal vez más sencilla es que precisamente el aseguramiento del proceso es lo que nos puede dar la tranquilidad de que esto se haga correctamente. ¿El aseguramiento en qué consiste? Que la parte de ingeniería de petróleos y la parte de apoyo en el conocimiento geológico, que es obviamente muy extenso y hay muchos expertos en el tema, pues podemos realmente verificar que esto nunca ocurra, porque esto sería un desastre peor todavía. Entonces, en la responsabilidad de hacer unos estudios serios, juiciosos y vuelvo a enfatizar, académicos, está el éxito del tema. Ahí es donde está ese éxito. O sea, sí podemos asegurarnos de que nunca vaya a ocurrir esta cuestión. No obstante, el objetivo es evitar hacer la disposición a los acuíferos, precisamente. Es tener una utilización de esta agua diferente. Bueno, no sé, no. Entonces Jesús también tenía como alguna pregunta. Juan Carlos Quintero Farfán dice, felicitaciones, muy buena presentación, muchas gracias, muy amables por esos comentarios. Pero no sé si hay más inquietudes o algún aporte adicional. Quiero felicitarlo porque esta es la segunda conferencia que le escucho al ingeniero Benjamín y definitivamente es una continuación muy importante de la anterior y creo que se ve la transición, la evolución desde lo que le habían oído anteriormente a esta parte, ¿no? Definitivamente sí, el proyecto, este proyecto de hecho es muy importante y ojalá se puedan colocar toda una serie de fuerzas del país para sacarlo adelante, ¿no? Muy amable, muy generoso. Sí, eso indudablemente, ese es el propósito. El propósito es sacrificar en muchos casos, que es también un mensaje central, hay que sacrificar aquí temas personales y temas de agrupaciones. Por eso pensamos que la institucionalidad, a pesar de que puede tener muchas contradicciones por lo que
algunos de ustedes han mencionado, hay burocracia, hay una serie que también son riesgos y amenazas como en todas las cosas, pero confiamos profundamente que sí hay unos generadores de cambio, confiamos mucho en la Autoridad Nacional de Licencias, confiamos en el Ministerio, confiamos en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, confiamos acá en la CIPED profundamente, en las universidades, etcétera. Tenemos obviamente que generar esa confianza que también implica un riesgo, ¿no? Pero ahí vamos a estar en ese empeño y obviamente todos están invitados para la causa. Bueno, muy amables, creo que ya cerramos con esto y pues estamos pendientes en la medida en que evolucionemos con el tema. Yo pienso que a través de ACIPED otros conferencistas o quizás muchos de ustedes estén interesados en intercambiar las buenas experiencias que este tipo de proyectos nos traiga. Además que no es el único modelo, se puede replicar dadas las necesidades que hay, como lo vimos ahí brevemente. Ahí este es un modelo que puede funcionar en muchas otras áreas. Bueno, muchas gracias y buena tarde.